Hola a todas mis amigas y amigos de las redes sociales. Nuevo video que estoy realizando, bueno, estoy grabando el 18 de diciembre, miércoles, el atravesado la semana, y aprovechando las horas que quedan de luz solar natural, tenemos apagón. Referirme rapidito a temas que son importantes realmente para conocimiento de que yo digo, ¿no? Pienso yo que todos los cubanos deberíamos saber para no caer, no pecar de ingenuo o no ser manipulados por aquellos desalmados que intentan en las redes sociales de crear una historia prefabricada de burda mentira sobre una Cuba que jamás, nunca existió antes del 59. Y cosas que van más atrás, que están en los fundamentos de la nación, historias que a veces se olvidan, pero que después, cuando uno las ha publicado, ya sea de manera de texto o en video, como he hecho, ¿no? Y se han puesto en las redes sociales, pues entonces vienen opiniones de varios tipos de personajes. En ese zoológico jurásico cavernícola anticubano hay varios tipos de personajes. Los hay que no son para nada ignorantes y saben la basura que están hablando porque conocen cuál es el objetivo. Y la gran mayoría son ignorantes, además de mercenarios, son ignorantes y repiten esas mentiras bien calculadas, creyendo ellos mismos que es la realidad, cuando no hay que hacer mucho esfuerzo para llegar a conocer que es mentira. Me refiero a dos temas. Hace pocos días, en un video donde titulé, bueno, el título era sobre el libro, ¿no? Cuba y la independencia de Estados Unidos, una ayuda olvidada del destacado intelectual cubano Eduardo Torres Cuevas, una personalidad en el campo de la investigación histórica, reconocido no solo en Cuba, sino fuera también del país. Vaya que lo que él escribe, lo que él estudia y lo que él explica no es simple retórica, no es publicidad ideológica. Es un historiador nato, un historiador objetivo que se basa en fuentes documentales investigadas por él o por otros, ¿no?, que le precedieron. Pues bien, el video Cuba y la independencia de Estados Unidos, una ayuda olvidada, de Eduardo Torres Cuevas, que no voy a hacer la historia del libro ni lo que trata, es nada más y nada menos que esa parte de la historia de toda la ayuda que realizó Cuba, los cubanos, los criollos que ya sentían que no eran parte de España, que eran parte de Cuba, para la independencia de las 13 colonias en aquel momento, que después serían los Estados Unidos. Pues bien, ese video, cuando lo pongo en varias redes sociales, en una de ellas llegan, en más de una de ellas, llegan ciertos personajes, algunos por ignorancia y otros bien mercenarios. Uno se da cuenta a veces y empiezan a disparar burradas. Sin embargo, dentro de las burradas se nota que, ya que ese tema, ese video, no estamos tratando de socialismo, de capitalismo, de la actualidad, sino de algo que sucedió en el siglo XVIII, pues entonces hubo burros que manifestaron, y debe ser el sentimiento de todos aquellos que claman por lo mismo, ¿no?, por ver la revolución destruida. Pues hubo aquellos burros que expresaron sentimientos claramente de anexión a los Estados Unidos. Expresaron sentimientos de que aún en pleno siglo XXI aceptan, que es la idea que les gusta,
la que desearían que hubiese sido real, aceptan la idea de que Cuba le debe la independencia a los Estados Unidos, algo que si bien a principios del siglo XX, ya eso hace más de 100 años, era algo que la mayoría de los cubanos podían creerlo, porque los primeros que hicieron mucho hincapié para que se pensara que era así fueron los propios norteamericanos. Sin embargo, ya no hubo que esperar a triunfo de la Revolución Cubana en 1 de enero de 1959, que estamos ya próximos a festejarlo. No hubo que esperar a esa fecha gloriosa para que ya la sociedad cubana, la gran mayoría, por investigaciones de nuestros historiadores, se diera cuenta, supiera que Cuba jamás le debió la independencia, jamás le debió nada con respecto a la independencia de nuestro país, de la colonia española. Más bien, Cuba le debe a los Estados Unidos que no pudo ser libre, soberana, independiente mucho antes, porque hay que recordar que, y no voy a hablar, no tengo aquí a mano, y yo para años, días, meses, y soy muy malo, no lo recuerdo, pero bueno, los hechos históricos sí. Hay que recordar que en esa reunión cumbre que se realizó en Panamá, donde ya prácticamente toda nuestra América, recuerdo que nuestra América es del río Bravo hasta la Patagonia, esa es nuestra América, según José Martí, para que no se pongan bravos los mercenarios. Esa es nuestra América. La otra, la anglosajona, tiene otra cultura muy diferente a nosotros. Bueno, pues prácticamente en ese congreso realizado en el siglo XIX, a principio, pues Bolívar tenía la idea, y ahí se llevó esa idea, ¿no?, de crear un ejército americano en nuestra América para liberar ya a Cuba y a Puerto Rico. No solo era un ideal emancipatorio, no solo era por liberar ya los últimos pueblos que quedaban colonizados de España, sino que era una necesidad urgente, porque a pesar de que la independencia de nuestra América se había logrado casi en su totalidad, España no dejaba de ser una gran potencia de aquella época, y mientras que tuviese a Cuba, esos serían como los que ahora podríamos decir los portaaviones, como las bases militares listas para ser apertrechadas ahí y reproducir o mantener ejércitos españoles listos para la reconquista. Esa era también una de las estrategias de Bolívar, que por supuesto no era para nada alocada. Pero sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues Estados Unidos, que habría que ver cuántas justificaciones, qué manera sutil llevó a cabo esas negociaciones, lo dijo tajantemente de que no estaba de acuerdo en que Cuba fuese independiente. Y gracias a esa gran ayuda de ese país, que todavía hay anexionistas y mercenarios que creen que Cuba le debe la independencia a los Estados Unidos, pues gracias a esa gran ayuda, pues Cuba no pudo verse libre de la tiranía colonial española. Recordar que Estados Unidos intentó más de una vez comprarle a Cuba, y vamos a recordar que jamás los Estados Unidos, gobierno, estoy hablando en este caso, una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo, jamás los Estados Unidos en toda la historia de nuestras luchas por la independencia, desde el 10 de octubre de 1868 hasta la última etapa de liberación nacional,
que culmina felizmente con la victoria, tengo que repetirlo, de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, pues jamás de los jamases, en toda esa larga historia de un pueblo que ha luchado por su revolución, pues nunca, jamás, y en ningún libro, en ningún documento podrá encontrar el gobierno de los Estados Unidos hizo algo realmente objetivo para ayudar a los independentistas cubanos en el siglo XIX, ni a los revolucionarios cubanos en el siglo XX, ni ayudó a luchar contra las tiranías de Machado en la década del 30 y de Batista en la década del 50. Realmente fueron los sostenedores de esos dos regímenes dictatoriales pro-imperialistas. Así, ¿a qué le debemos a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos lo que le debemos es bloqueo genocida, que ya lleva más de 60 años, que está provocando y jode demasiado. ¿A qué le debemos a Estados Unidos? Pues que Cuba, en ese congreso de los países libres de nuestra América, no pudo verse realizado el sueño de Bolívar de crear un gran ejército para independizar a Cuba y Puerto Rico. ¿Qué le debemos a Estados Unidos? Que la gran mayoría de las expediciones que con tanto esfuerzo fueron financiadas por los cubanos en la emigración, fundamentalmente en ese propio Estados Unidos, pues la gran mayoría de esas expediciones para llevar pertrechos, víveres y hombres hacia Cuba fueron neutralizadas. ¿Por quién? Por los Estados Unidos. Y mientras que Estados Unidos hizo todo lo posible para que no le llegara un arma, un fusil, una munición a los cubanos que estaban en guerra haciendo la revolución en el campo insurrecto, mientras ponía toda su maquinaria de guerra, sus guardacostas y sus redes de inteligencia para que Cuba no pudiese ser libre, pues le daba todo, en todo lo posible, pertrechos al ejército español. ¿Quieren ver ejemplo de ello? Ficción, pero que está basado en la realidad. Bueno, nada más y nada menos que los muñequitos del Pidio Valdés. El Pidio Valdés contra dólar y cañón. Ahí lo vemos. Y me disculpan aquellos que en la historia no desean, pueden creer que referirse a un dibujo animado del Pidio Valdés podría ser como un chiste. Sin embargo, para los que no conocen la revolución cubana, cómo ha sido, y lo quieren ver de modo rápido y más bien fácil, pero con seriedad, dibujos animados del Pidio Valdés. Entonces, eso es lo que le debemos a Estados Unidos. A Estados Unidos no le debemos la independencia de Cuba, y uno de los primeros que escribió sobre ello, si mal no recuerdo, el historiador de La Habana, el primero, Emilio Roy, con su apellido más que extraño, que no lo voy a decir aquí, que escribió así mismo un libro. Cuba no le debe la independencia a los Estados Unidos, si no me equivoco. Esa cuestión está zanjada para energúmenos, para aquellos ignorantes, para aquellos que aún fuera de Cuba o dentro de Cuba no han tenido esa posibilidad o no han querido saber de historia y realmente estaban equivocados, y para aquellos que con mala entraña intentan imponer la mentira, pues zanjado aquí. El que venga a escribir aquí en este video que Cuba le debe la independencia a los Estados Unidos, pues bien, sus opiniones serán borradas, porque realmente no se acepta una mentira tan escatológica, porque la realidad tiene múltiples puntos de vista, variantes, como uno lo puede ver, luces y sombras.
pero no escamote la realidad tratando de imponer una mentira. Dicho y hecho. La segunda parte es con respecto a... Hay un grupo que hace rato que suena, Patria Orgullosa. Cuando lo veo en Facebook y entré, realmente es abominable. Da ganas de vomitar sobre esas publicaciones demasiado burdas. Es una mentira tras otra. Pero lo último, lo que le puso la tapa al pomo, es que en uno de sus artículos, en uno de sus posts, están idealizando a un asesino de cubanos, Sosa. Un oficial del ejército de la tiranía de Batista que está catalogado como de los que más víctimas tuvo, pero que tuvo la desgracia que no pudo coger avioncito ni lanchita y fugarse para ¿dónde? Para ese país a 90 millas, que toda la maquinaria asesina que logró huir para allá nunca fue extraditado hacia Cuba, según ellos, que son los alavides de la democracia. Pues Merop Sosa, bueno, el apellido Sosa es, pues en una publicación, ya yo leí eso, ya era, si no estabas sentado te caías de nalgas, porque realmente era inconcebible como un asesino de incontables seres humanos inocentes, en una publicación, un grupo que dice llamarse Patria Orgullosa, un grupo mercenario, pues están idealizando a ese asesino y ponen la foto de él preso ya antes de ser fusilado, ajusticiado por la revolución, por la justicia revolucionaria, sí, pero se le realizó un juicio, cosa que no tuvieron ni tan siquiera derecho todos los campesinos inocentes que este criminal genocida llevó a cabo mientras que la dictadura proimperialista de los Estados Unidos, aquí en Cuba, de Batista, se mantuvo en el poder. Entonces yo tengo aquí, porque en ese grupo, Patria Orgullosa, lo que se trata de idealizar la década del 50 a base de postalitas de La Habana, de parte de La Habana linda, La Habana de rascacielos, La Habana de hoteles de lujo, de carros del año en aquel momento, del malecón, pero no hay ninguna vista, de niños limpiabotas, del hospital psiquiátrico Mazorra, que más parecía el infierno sobre la tierra, no, de eso no, ni tampoco de los Yegipón, ni tampoco de los múltiples cadáveres de jóvenes, en su mayoría, que todas las noches aparecían, por la mañana, aparecían asesinados. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabía, pero había que callarse la boca, por la dictadura, por los cuerpos represivos del régimen de Batista. Pero por suerte triunfó la revolución. Pero por suerte también, porque ese Patria Orgullosa, el mercenario que es el que publica allí, pues dice que le ha dicho y me ha dicho y le ha escrito a otro que cómo lo demuestra, que no tiene, que usted no vivió en ese momento, no. La memoria histórica, por ello es que hay que resguardarla, porque imagínense ustedes, entonces la sociedad solamente no seríamos seres humanos, no tendríamos ese nivel de supuestamente de civilización, de desarrollo, porque si solamente se tendría la historia conocida de los últimos
70, 80, no más de 100 años, porque bueno, el promedio de vida de las personas son muy pocos los que alcanzan los 100 años, y los que los superan, menos aún todavía. Entonces este idiota contrarrevolucionario confeso, que ejecuta muy bien las reglas impuestas por el imperio de manipular la verdad histórica sobre Cuba para tratar de que las personas que no vivieron esa época crean que la Cuba del 50 era un paraíso y no lo que realmente era. Pues bien, le decimos a todos estos mercenarios del parque, del zoológico, del pantano anticubano, que para eso existe la memoria histórica, y no solo yo, somos muchos los que la defendemos y tenemos argumentos. No tenemos que haber vivido esa época. Muchos de nosotros tienen abuelos o tienen padres que vivieron esa época, y si por edad no tenemos familias que vivió esa época o que la recuerden porque eran muy niños, pues tenemos las revistas de la época, suficiente de la época. No hay que ir al Granma, no hay que ir a Juventud Rebelde, no hay que ir a la revista Verde Olivo, no hay que ir a lo que haya dicho Fidel o el Che Guevara en sus discursos. No hay que ir a esa, según ellos, propaganda comunista. Se puede ir a los periódicos de la época, y también, pero como para ya ponerle la tapa al pomo y callar a esa horda anticubana que lo único que salve es vomitar mentiras tras mentiras, pues tenemos también las ediciones de La Libertad de la revista Bohemia, que cuando triunfa la revolución se hicieron tres ediciones, que hoy, si usted la quiere comprar fuera de Cuba, tendrá que pagar, yo lo he visto en las redes, en algunos lugares 300 euros, en otros 400, 500, sin el cálculo todavía de lo que vale llevar esta joya, que, para desgracia de Patria Orgullosa y de todos aquellos estúpidos que enarbolan las banderas del anticubanismo para intentar derrocar la revolución cubana a base de mentiras, pues yo lo tengo aquí, pero tengo otros documentos también. Pero bueno, entonces aquí, que no vuelva jamás el monstruo. Yo también hice hace ya un tiempo videos sobre esta revista, que por supuesto se puede volver a poner para refrescar la mente de que esa Cuba de la década del 50 nunca fue lo que intentan estos descarados pro-yanquis anexionistas. Que no vuelva jamás el monstruo. Ya llevo 23 minutos. A través de la inigualada felicidad que sienten hoy todos los buenos cubanos, se abre paso una determinación acerada y categórica: que el monstruoso septenio marxista no se repita jamás. En nombre de los caídos, en nombre del dolor de las madres, en nombre de la repulsión indescriptible que siente la conciencia nacional por el crimen entronizado en el poder, un grito general resume el sentir del pueblo cubano: que la bestia de Cuquine y sus cómplices bien conocidos no puedan ser jamás gobernantes de Cuba. El ostracismo político y el destierro son todavía castigos demasiado benévolos para los que saquearon, corrompieron, ensangrentaron vilmente durante 7 años el escenario público. El batistato ha sido un solo monstruo. El déspota no era más que su cabeza. Su cuerpo venenoso estaba compuesto por sus secuaces y socios comanditarios. Bohemia interpreta la decisión unánime de la patria cuando dice a todos que no vuelva jamás el monstruo. Ese monstruo que grupos como Patria Orgullosa intentan lavarlo, blanquearlo y decir que la década del 50 fue la tacita de oro, la época dorada de Cuba, pues esa editorial, golpe bien duro. Chao, hasta aquí. Un poquito molesto porque realmente los estúpidos que
sin argumento alguno, quieren falsear la historia, no podrán jamás. No podrán contra Cuba, no podrán contra la verdad histórica, no podrán contra todos aquellos que defendemos esta revolución cubana que, con aciertos y desaciertos, con errores humanos y frente a las adversidades que nos ha impuesto la naturaleza y también, más que la naturaleza, el imperialismo de Estados Unidos, la potencia más poderosa en el orden económico, social, militar, financiero de toda la historia humana, y con todo eso seguimos aquí resistiendo. Chao, hasta otro video.